y debemos hacer el esfuerzo por recuperar esas horas. Les agradezco una comprensión, sobre todo para ustedes, para que no queden los temas incompletos. ¿Ok? Ok, profesor. Espero la colaboración de ustedes. Bueno, vamos a entrar a una temática, una de las más importantes del derecho del trabajo, como es el aspecto de salarios. El aspecto de salarios. Este tema, pues, cobra mucha actualidad en nuestro país por las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo en nuestro estado. Un país de los que se denominan en desarrollo, tercermundista, donde hay una alta tasa de desempleo y donde los niveles de pobreza han crecido. Según el DANE, las últimas estadísticas del DANE de diciembre del año pasado, los niveles de pobreza extrema aquí en Colombia crecieron exponencialmente a raíz de la pandemia. Y pues, según las estadísticas del DANE, pues estamos por ahí, por el orden de los 7 millones de habitantes en pobreza extrema. Pobreza extrema es aquel sector de la población que no tiene, que tiene las necesidades básicas insatisfechas, totalmente insatisfechas. Y que según el Banco Mundial viven con $1 o $2 al día. Y eso, pues, eso deja mucho que decir. Entonces, según las estadísticas del DANE, estamos en eso, tenemos esos niveles de pobreza y eso se aúna pues a la crisis pandémica que nos está golpeando y que ha golpeado directamente al sector trabajo. Sí, sobre todo ha golpeado al mediano y pequeño, al pequeño y mediano productor, que es el que utiliza la mayor mano de obra aquí en Colombia, porque la pequeña y mediana empresa está utilizando aquí en Colombia alrededor de 12 o 13 millones de trabajadores. Porque como saben ustedes, aquí no hay grandes empresas industriales de servicios. Aquí, pues, los bancos, Ecopetrol, ahora las aseguradoras, ¿qué otro sector? Pero una industria El automotriz, sector una industria portuario, doctor. pesada, sector portuario también, sí, es lo más intenso y extenso que hay aquí en Colombia de que vincule mano de obra. Pero pues eso no, como les dije, según las estadísticas de los economistas y del DANE, es la mediana y pequeña empresa la que está agrupando a más de 12 o 13 millones de trabajadores aquí en Colombia. Entonces, imaginémonos cómo puede estar ese sector hoy en día, después de esta pandemia, donde se ha golpeado duramente a la mediana y pequeña empresa, y sin desconocer que el Estado pues le ha extendido a la mano de alguna manera muy limitada pues a esa mediana y pequeña empresa, reconociéndole un porcentaje sobre la nómina para que no se destruyan más puestos de trabajo. Y eso pues esa es la lucha permanente en estos países. Y esta pandemia pues no solamente afectó a estos países, sino principalmente a Estados Unidos. En Estados Unidos todavía estamos viendo esas grandes filas en los bancos de alimentos,
porque hay bancos de alimentos, tanto institucionales como del sector privado, y esos bancos de alimentos están ayudando sobre todo a la población desempleada. Y hay mucha gente recurriendo a esos bancos de alimentos donde le regalan alimentos porque realmente no están en capacidad de producir o están desempleados. Y pues esa discusión que se dio recientemente en la última legislatura de Estados Unidos entre demócratas y republicanos sobre el subsidio que se le debe dar a la población desempleada, que mientras los republicanos proponían $600, los demócratas estaban proponiendo $2,000 y estaba desenredado en la ayuda a los desempleados. Entonces esta pandemia pues ha agravado la situación a nivel mundial, pero ha golpeado más que todo a estos países, sobre todo a nuestro país Colombia, donde la informalidad es mayor que la formalidad. Y pues esto nos lleva a reflexionar cuál es el nivel de salario que debe operar en nuestro país, se le debe pagar al trabajador. ¿Cuál es el nivel de salario que le garantice una vida digna? Como precisamente hay esos niveles de pobreza y como el desempleo ya supera los 2 dígitos, está sobre el 10%. Sí, la pregunta que nos hacemos, bueno, si no hay, si no hay creación de empleo, ¿qué se hace con esta población en niveles de pobreza extrema? Entonces ahí es donde entra la discusión que hoy en día está en Colombia sobre la renta básica, el concepto de renta básica. ¿Ya han escuchado sobre ese concepto de renta básica? ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Quién puede hablar? ¿Quién ha escuchado o tiene alguna noción de lo que es la renta básica? Profesor, según lo que yo tengo entendido, se llama renta básica universal a aquel, digamos, compensación monetaria o remuneración monetaria que se le hace a las personas por el hecho de ser personas sin ejercer ningún tipo de trabajo, etcétera. Pero no tengo muy bien entendido cómo es el mecanismo ni nada por el estilo. Tanto como un subsidio. Bien, específicamente. Doctor, Exacto, sí, partamos del hecho diga. de que, bueno, aquí en Colombia con el COVID-19 se ha implementado de cierta medida. De hecho, en Bogotá ya hay un subsidio de renta básica por apoyo al coronavirus y eso. Pero mi concepto de renta básica es como una base estructural que tiene de pronto la persona que está en situación de desempleo, que no tiene capacidad económica para sostener su vida, su familia, como por una vida digna. Pero aquí en Colombia la Ya. implementación sería supremamente difícil, dado la extrema pobreza y la extrema corrupción que se vive aquí en Colombia, que su implementación la haría supremamente complicada. Pero ya en otros países se da, en Estados Unidos hay un subsidio al desempleo y en países más avanzados y de cierta manera ha funcionado porque de pronto da una garantía a las personas que no tienen la posibilidad de pronto un trabajo en el momento o bueno, para que pasen menos necesidad, creo yo. Sí, más o menos así es exactamente. Es la noción de renta básica y pues ese concepto de renta básica pues se está moviendo mucho, se está utilizando mucho aquí en Colombia y eso ha llevado a que el concepto de renta básica
se haya discutido a nivel de Congreso de la República. Pero varias veces han tumbado los proyectos de ley, profe. Sí, exacto. Entonces, lo último que se conoce fue un proyecto de ley que se presentó y que fue archivado en la Cámara porque se proponía una renta básica. ¿En qué consistía? Consistía en un ingreso, esa es la renta básica, un sector de la población que tenga un ingreso mínimo que le garantice satisfacer las mínimas necesidades básicas. Entonces ese proyecto pretendía establecer una renta básica para los estratos 1 y 2. Pero como se dijo, fue hundido en el Congreso, fue abortado porque el Estado, el gobierno no estaba de acuerdo con ese concepto de renta básica, y el argumento central para no aprobar ese proyecto de ley, y los congresistas de la mayoría del gobierno que está en el Congreso, sí, la unión de Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, hundieron el proyecto en la comisión de la Cámara porque el argumento central es que el Estado no está en capacidad para garantizar esa renta básica. Y pues eso, ¿por qué uno está en capacidad? Porque no hay los ingresos. El Estado, según el gobierno, no tiene el presupuesto suficiente para garantizar ese concepto, ese subsidio a la población más vulnerable. Y también esgrimieron otros conceptos, como que no se tenía bien claro en qué consistía la población vulnerable, entre comillas. No se tenía bien claro quiénes son la población vulnerable. Sin embargo, el proyecto de ley hablaba de que era para los estratos 1 y 2. Y además que el proyecto de ley establecía que era por un término de 12 años, para garantizarle una continuidad a la población, sobre todo a la población juvenil, que se desarrollara en buenas condiciones y que al cabo de ese lapso pues ya tuviera condiciones de buscar la subsistencia por sus propios medios. Pero eso fue hundido en el Congreso de la República, en la Cámara, y pues ese proyecto de ley sobre renta básica no va por lo pronto. Entonces, son situaciones que nos colocan o nos obligan a reflexionar. ¿Por qué en otras partes se establece ese concepto? ¿Por qué se implementan esos ingresos para las poblaciones más desfavorecidas? Y en cambio en Colombia siempre hay una excusa, siempre hay un obstáculo. Por ejemplo, España, donde reconoce que hay pobreza alrededor de 2 o 3 millones de habitantes en España, y establecieron el concepto de renta básica entre 461 y 1.100 euros, ¿sí? Que equivalen a $500 o $1.200 como aporte mensual a 3 millones de personas. Entonces, a raíz de esta pandemia. Entonces, aquí en Colombia lo que nos están diciendo, no hay presupuesto, y para implementar ese presupuesto el Estado tiene que tener más ingresos, y para tener más ingresos lo que se necesita es una reforma tributaria. Entonces, negaron ese proyecto de ley por esos conceptos. Sin embargo, ya estamos escuchando al señor presidente de que van a presentar un proyecto de reforma tributaria. Nos van a gravar más a los colombianos. Y pues, la experiencia nos ha indicado que
que esos proyectos de reforma tributaria lo que están acabando es con la clase media. Miren, un país que no tenga clase media es un país que no tiene futuro, porque el país que haga desaparecer la clase media, que es la que consume, sí, va a estar en los dos extremos, pobreza extrema y los que mayor ingresos tienen. Entonces, si esos proyectos de reforma tributaria van a gravar más a la clase media, como nos están grabando, sobre todo a los empleados, esto lo que va a profundizar es más la pobreza. Y esto no va a sacar al país del atolladero, porque los teóricos tributarios indican que una reforma tributaria lo que debe mirar es gravar los grandes ingresos para que haya redistribución de las riquezas en el país y que se fortalezca a la clase media, que es la que tiene posibilidades de consumo y desarrollo de la economía interna. Entonces, pues están en ese debate, vamos a entrar en ese debate y vamos a ver cuál es la reforma tributaria que nuevamente va a presentar el gobierno, ya que hubo una anterior reforma que está agravando no a los sectores más pudientes, sino a los sectores de clase media, a la pequeña y mediana empresa. Entonces nos movemos en estas situaciones económicas y estamos hablando de que el gobierno establece anualmente un salario mínimo legal. Vean la discusión que se formó con el salario mínimo legal de este año 2021, donde generalmente los trabajadores hacen una propuesta y el gobierno termina imponiendo el salario mínimo legal por decreto, como lo ha hecho en los últimos 5 o 6 años. Entonces, ¿cuál fue el aumento del salario mínimo legal? ¿En cuánto quedó el salario mínimo legal actual? Quedó en 908.526 pesos, con un incremento del 3,5% con respecto al anterior. Bueno, 3,5% de aumento. Sí, ese aumento no representó 30 ni 35 mil pesos de aumento. 30.000 pesos. Lo que uno no creo que no llegue a los 30. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo un país se va a desarrollar con estos aumentos cuando realmente no se incrementa la capacidad de consumo del trabajador? Mire, si el trabajador no tiene ingresos suficientes, no puede consumir, solamente trabajará para subsistir. Usted no tiene derecho, ese trabajador de salario mínimo, pónganse ustedes una familia, vamos a imaginar una familia, no la vamos a poner extrema porque eso no funciona. Digamos una familia con 3 hijos, ¿okay? Una familia pobre, estamos hablando de estrato 1 y 2, o de 3, o del trabajador ese que está devengando salario mínimo. Si los papás no le dejaron una casa de herencia, tienen que pagar arriendo. ¿Cuánto vale un arriendo en un sector de estrato 2 o 3? Sí. Aquí en Colombia, para no hablar de Cartagena, aquí en Cartagena los arriendos están por las nubes. Ustedes van en un arriendo allá en el Pozón, una casa que tenga 3 habitaciones, que las hay, y ahí no les baja de $1 millón en el Pozón. ¿Sí? Entonces, aquí en Cartagena los arriendos están por las nubes. Vamos a coger un arriendo que para un trabajador de salario mínimo que pague 500.000 pesos. 500.000 pesos. De trabajador le están quedando 500.000 pesos más ¿para qué? Para alimentación, para vestuario
y para estudio de sus hijos. Entonces, eso está limitando mucho la capacidad de consumo del trabajador colombiano y pues, entonces los teóricos económicos y la argumentación del gobierno es que no se puede aumentar desmedidamente el salario porque aumenta la inflación, es decir, van a aumentar los precios y y no va a haber posibilidades de consumo. Entonces se va a estancar la economía porque no va a haber producción. Y ese es el círculo vicioso que nos tienen metidos, que el salario no puede superar los índices de inflación porque entonces el país se va a estancar y no va a haber consumo. Y por eso el argumento central y la justificación de que ese salario mínimo siempre está entre el 4, el 5 y máximo el 6% de aumento, que lo que hace es agrandar más la brecha de desigualdad en que nos estamos moviendo los colombianos aquí en nuestro país. Porque ese salario, pues, no le da capacidad de consumo a ese trabajador. Y, pues, si no le da capacidad de consumo, tiene que dedicarlo a la subsistencia de su familia y tendrá limitaciones durante toda su vida. Por eso, vean la importancia que tiene el concepto de salario hoy en día. Y sobre todo, lo que implica el concepto de salario según los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que le dije que leyéramos esos artículos. También les dije que leyéramos lo que se está denominando hoy en día como salario emocional. ¿Quién leyó algo sobre salario emocional? Doctor, yo. A ver, ¿qué me puedes decir? Tomaríamos en cuenta pues que el salario emocional sería como esa remuneración que dan las empresas a los trabajadores, pero no siempre en carácter monetario y no repercute en salario. También tienen su calidad de especie, que pueden ser, por ejemplo, bonos para un restaurante, no sé, mejores horarios, y había leído también que implicaba guardería para los niños. Entonces, esta calidad de salario emocional recae más que todo sobre la característica que se envuelve el trabajador, motivándolo de manera no tanto en la ganancia del capital, sino más que todo en la actitud y en lo referente a lo esencial del trabajador. Ok. ¿Quién más leyó sobre salario emocional? Profesor, teniendo en cuenta de que en clases anteriores había dejado claro que nosotros como nueva generación estamos en búsqueda de cosas diferentes, de satisfacer ciertas necesidades diferentes a las de nuestros padres en su momento, pues este tipo de salario hace referencia a toda clase de motivación, a toda clase de extra, pues que también nos permite, como yo me quiero quedar en este trabajo, porque además de que me pagan bien o de que no me pagan tan bien, pues aquí se me valora mi inteligencia, mi capacidad, las ideas que aporto. Es como, también se clasifican en ciertos aspectos como tener un espacio para dispersarse, permitir teletrabajo, reconocer que nuestro trabajo pues es valioso, es significativo, buenas palabras de todo aquello que nos motive a quedarnos en este trabajo y pues a seguir en el mismo. ¿Quién más puede hablar de salario emocional? Profe, bueno, el salario emocional, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, estamos escuchando. Ahora sí. Bueno, Diga. el salario emocional está asociado a la retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, así mejorando la calidad de vida del mismo y fomentando la conciliación laboral.
Bueno, este tipo de retribución puede actuar como un factor motivador de los empleados y así pues mejorar la opinión que estos tienen de la empresa. Por lo tanto, no se trata de recibir una mayor cantidad de dinero, sino de recibir prestaciones que el trabajador entiende como beneficios más valiosos que una subida del sueldo. Bueno, las ventajas para la empresa que incluye la retribución emocional en sus políticas pueden ser índices de rotación del personal bajo, reducción de gastos en la relación con la selección, formación y administración del personal y empleados satisfechos, que obviamente son empleados con elevados índices de productividad y competitividad. Ok. Entonces, concretamente, ¿ustedes qué opinan de ese concepto? Ya está el concepto claro. Es un beneficio que recibe el trabajador que no necesariamente es monetario y que pues va a satisfacer algunas necesidades diferentes a las que se resuelve con el salario tradicional. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que es bastante beneficioso tanto para la salud mental del trabajador, puesto que cuando el trabajador se siente, digamos que bastante apreciado y cuenta con un ambiente laboral óptimo, este trabajador va a sentir que su trabajo en realidad tiene un sentido y tiene una función más allá de satisfacer las necesidades económicas de su patrón, y que a su vez con lo que él hace en la empresa contribuye a, digamos que a la actividad, al crecimiento empresarial. Y pues lógicamente también trae beneficios para el patrón, puesto que esto garantiza que un trabajador que está motivado, pues ya no va a sentir eso que usted decía al principio, que solamente trabajan para subsistir, sino que tienen un sentido su labor, y esto va a hacer que el personal que ya está capacitado en su empresa pues no se le salga de las manos y se vaya a trabajar a otro lugar por la simple oferta de pronto de un salario mejor. Y pues la verdad es que para un patrono, cuando un trabajador que ya ha sido entrenado y que ya ha sido, digamos, que ya tiene la experiencia de elaborar la actividad que realiza, pues siempre es beneficioso conservarlo, porque el solo hecho de contratar a una persona nueva, volver a entrenarla, a que esta persona se vuelva un perito en la actividad que realiza, pues esto le trae también desventajas para el patrono. Entonces el salario emocional constituye una ventaja tanto para el patrón como para el empleado. Ya, ¿qué más? Doctor, pues de cierta manera yo tengo una opinión positiva, ya con un enfoque más a la empresa, pues es un medio para permanecer con esos talentos de trabajadores. Más que todo esto recae en la percepción mental que tenga el trabajador sobre su papel en la empresa, puesto que cualquier tipo de remuneración que tenga, pues va a verse de carácter positivo, y como no simplemente un aumento de salario, sino que prima también en beneficio de su calidad de persona, pues eso ayuda en tanto parte como tanto a la empresa como al trabajador. Ok, entonces vean ustedes cómo se están moviendo estos nuevos conceptos alrededor del salario, que tienen que ver más que todo con la intención del empleador de mantener a ese trabajador fiel a la empresa y que desarrolle un sentido de pertenencia a la empresa en unas condiciones que el trabajador se sienta emocionalmente satisfecho para seguir laborando y seguir produciendo. Porque es que las empresas hoy en día, sobre todo si nos trasladamos al Japón, a Corea del Sur, a estos países, a estos tigres asiáticos, hay un tren de trabajo que los trabajadores, esa población está desarrollando un sentido de soledad y está recurriendo a vías extremas como el suicidio. Entonces, las empresas están viendo que hay mucha competencia entre las empresas y los trabajadores están saltando de una a otra empresa
incluso llevándose secretos de la empresa originaria donde primeramente elaboraba y las ponen al servicio de la competencia. Entonces el empresario, el empleador, está mirando todo eso. Y está mirando todo eso no en función de mejorarle las condiciones de vida del trabajador, sino de proteger sus intereses. Y protegiendo sus intereses, necesariamente tiene que proteger en alguna parte los intereses de los trabajadores, el estatus de ese trabajador, su nivel emocional. Entonces, hoy en día se está moviendo mucho ese concepto de salario emocional. Y pues las empresas están utilizando diferentes mecanismos para que ese trabajador, para retener al trabajador y para hacerlo más productivo, que es en última instancia lo que le interesa a la empresa. A la empresa lo que le interesa es la producción, la eficiencia. Y para tal, pues, tiene que recurrir a tener a ese trabajador satisfecho, no solamente con el salario, con el ingreso económico, sino con otra actividad lúdica, se puede decir, o con otra actividad complementaria que le reste presión al salario del trabajador, como son los gastos de educación, los gastos de unas vacaciones, los gastos de un gimnasio. Ahora las actividades gimnásticas, los ejercicios, pues no es un lujo, sino una necesidad de todas las personas de mantener unas mínimas condiciones físicas y psicológicas. Entonces el ejercicio dirigido, es necesario en estos días. Entonces todas las empresas están recurriendo a estos mecanismos para mantener o retener a ese trabajador, y por eso se está cogiendo fuerza el concepto de salario emocional, Entonces, pero eso tiene sus repercusiones, a nivel de la legislación nuestra, de nuestra legislación laboral. Y es que ese salario emocional, ese ingreso, esa adición que va a tener ese trabajador, eso no se va a contabilizar como salario para el concepto de prestaciones sociales. Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales que hoy se están utilizando como salario, para implementar el concepto de salario emocional. Entonces, por ejemplo, hay empresas que le dicen a usted, bueno, su salario va a ser de 2 millones de pesos. Pero le vamos a reconocer un ingreso adicional de 1 millón de pesos si su comportamiento en la empresa es ejemplar. Si usted guarda las recomendaciones de seguridad industrial, si usted llega puntual, si usted no falta al trabajo 2 veces al mes, le vamos a reconocer este ingreso de 1 millón de pesos adicional, que no es, y le aclaran enseguida, que no es factor salarial. Simplemente es una prima de comportamiento, se le puede llamar prima de comportamiento. Entonces, si usted se va a ganar 2 millones de pesos, pero con esta prima va a tener un ingreso de 3 millones de pesos. Pero entonces, si usted de pronto, ese trabajador de pronto es inquieto y se pone a averiguar que él está desempeñando el cargo en esa empresa de ¿qué será? De ingeniero mecánico coordinador de los procesos
de los procesos en la empresa, se pone a investigar y si en otra empresa están pagando, a ese mismo cargo están pagando 4 millones de pesos, en el otro están pagando 3 millones y medio, y en otro están pagando 5 millones de pesos. Entonces está dando cuenta de que esa supuesta adición al salario, ese ingreso adicional, lo están pagando, la está pagando esta empresa, pero no lo está teniendo en cuenta como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales. Entonces viene ahí como que la desconfianza. Y eso precisamente es lo que le está pasando al empresariado colombiano. El empresario colombiano hoy en día tiene una actitud de maximizar su proceso productivo y su eficiencia a costa de los salarios de los trabajadores. Y por eso esa es la discusión principal hoy en Colombia a nivel de la judicatura, de los procesos judiciales que se llevan en Colombia sobre qué es salario y qué no es salario. ¿Ya? ¿Qué es salario y qué no es salario? Entonces, por ejemplo, aquí en Cartagena, en los juzgados laborales y en la sala laboral del tribunal, hay unas grandes discusiones sobre lo que es salario, qué se debe tener en cuenta como salario y qué es lo que no es salario o qué es salario emocional. Y pues está en esas discusiones y ese es el quid del momento en cuanto al concepto salario. ¿Por qué? Porque los artículos 127 y 128 que ustedes habrán leído tienen una serie de elementos que no dan claridad sobre el concepto de lo que es salario para efectos de tenerlo como base para liquidar prestaciones sociales. Y eso es lo que en el fondo quieren evitar los empleadores de tener un salario cargado que le implique una carga adicional en el pago de prestaciones sociales. Y esa precisamente es la discusión de fondo que hay en todas estas propuestas de reformas laborales. Estos proyectos de reforma laboral que están cursando en el Congreso, por lo menos que tiene el trabajo por hora, que se piensa implementar el trabajo por hora. Sí, se está diciendo, no, vamos a reducir la jornada de trabajo. Eso es loable. Se reduzca la jornada de trabajo, pero siempre y cuando el trabajador mantenga su salario y el nivel adquisitivo de ese salario. Pero si se va a reducir la jornada de trabajo, hoy en día se trabaja 48 horas a la semana, a 45 horas a la semana en 3 años, porque esa es la propuesta, que sea gradual, en 3 años se quede la jornada laboral en 45 horas. Entonces la pregunta es, bueno, si la pregunta no, el discernimiento, yo, bueno, si lo que se va a hacer en 45 horas se estaba haciendo en 48 horas, es porque esas 3 horas de trabajo estaban como que se las estaban apropiando. ¿Sí? Se les están apropiando. Y por eso yo les dije que se leyeran en qué consistía el concepto de la plusvalía. Ese concepto de la plusvalía que fue tratado por Carlos Marx, según el cual la plusvalía es ese plusvalor, ese valor adicional que se apropia el empleador a raíz del trabajo determinado del trabajador. Ejemplo, ponía, ¿no? Si un trabajador es contratado a 8 horas, pero si el trabajador se toma 4 horas para producir, hacer la producción necesaria que el empleador necesita y que con esas 4 horas cubre todos los gastos de producción, pues esas otras 4 horas es la apropiación que hace el empleador de esa fuerza de trabajo y que es lo que en el fondo le da ganancia al empleador. Ese concepto empezó a desarrollarse por allá en los 1848, cuando Carlos Marx empezó a escribir el Capital,
y tuvo mucha discusión y mucha incidencia entre los economistas. Hoy en día, si bien puede seguir teniendo validez, ya la implementación de la tecnología en el proceso de producción ya hace que ese concepto de plusvalía vaya siendo relativo, porque precisamente la tecnología lo que está es haciendo, simplificando los procesos y evitando que se utilice mayor mano de obra y mayor tiempo de trabajo en la elaboración de los productos. Entonces, vean ustedes cómo el concepto de salario va unido a este proceso de producción. Y les decía que el proyecto de ley de la disminución de la jornada de trabajo, pues bienvenido, siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Pero eso viene otro proyecto de ley y otras interpretaciones que es lo que desdibujan las buenas intenciones que pueden haber en ese proyecto de ley. Y es que se quiere implementar el trabajo por hora. En la actualidad, aquí en Colombia, el trabajo se puede realizar el trabajo por hora. Ustedes pueden ser contratados por 8 horas, trabajar un día por 8 horas, o un empleador les puede decir a usted, bueno, yo lo necesito este mes a usted, pero me va a trabajar 4 horas, medio tiempo, y le voy a pagar el salario mínimo proporcional al medio tiempo. Si el salario mínimo hoy en Colombia está en 950.000 pesos, bueno, le voy a pagar la mitad de ese salario mínimo. Está trabajando 4 horas. También el empleador puede decirle, hombre, yo necesito trabajar, yo necesito contratarte, pero para que me trabajes 2 horas diarias por un mes. Te voy a pagar por esas 2 horas, la hora te la voy a pagar a 30.000 pesos. Y eso es válido aquí en Colombia, que es el trabajo por hora. Pero con este nuevo proyecto de ley que se quiere implementar, el trabajo por hora, o el trabajo que se llama hora cero, es aquel que se va a implementar, se va a contratar a las personas para trabajar por hora, pero ese trabajador no va a tener las mismas prestaciones que tiene el trabajador actual, con la legislación actual. Como les digo, si ustedes trabajan con la legislación actual, aquel trabajador que lo contrataron, usted me va a trabajar 2 horas diarias durante un mes, se la voy a pagar a 30.000 pesos. Y trabaja sus 2 horas diarias. En el mes ese trabajador trabaja, ¿qué? 60 horas. Y a 30.000 pesos le van a pagar, ¿qué? 1.000.000, sí, 1.800.000, ¿cierto? 1.800.000. Además de ese 1.800.000, por el salario que he pactado, a ese trabajador le tienen que liquidar sus cesantías, sus primas y sus vacaciones proporcionales al mes de trabajo pactado. Y ya, se acabó, terminó con la legislación actual. Pero si se implementa ese proyecto de ley que le han denominado hora cero, trabajo por hora, y a ese proyecto de ley, ahí sí, en vigencia ese proyecto de ley, si ese trabajador lo contratan por 2 horas diarias, son 2 horas diarias, le van a pagar, ¿cuánto el contrato? Le voy a pagar la hora a 35.000 pesos, 35.000 pesos por un mes, ahí tiene sus 60 horas y le van a pagar sus 35.000 pesos y la van a liquidar mensual, al mes le van a dar el valor de esas 60 horas laboradas a 35.000 pesos y ya ese trabajador no tiene derecho a nada más. ¿Por qué? Porque ya es una nueva legislación. Entonces, vean cómo se manejan los conceptos y cómo el objeto... Doctor, una pregunta, disculpe. Sí. O bueno, más que una pregunta, quería hacer como una duda que tengo yo conforme a una realidad social que se está viviendo. O sea, lo que usted propone en la teoría es muy
práctico y sería lo ideal, ¿cierto? Pero en la realidad social vemos que estamos inmersos primeramente de extranjeros aquí en Colombia, de venezolanos que regalan el trabajo y que de cierta manera hacen que el empleador quite garantías, porque yo he sido testigo de cómo quizás, vamos a poner un ejemplo claro, un mesero en un restaurante se gana 700.000 pesos, trabaja de 5 de la tarde a 11 de la noche, o sea, tiene una jornada de trabajo de 6 horas y trabaja de miércoles a domingo, por ejemplo. Y a ese trabajador no se le paga seguridad social, ni cesantías, ni, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad social ha mostrado, doctor, que por lo menos los jóvenes, el primer trabajo que tenemos siempre es informal y en la gran mayoría de los trabajos nunca se nos reconocen ni las prestaciones sociales ni ninguna seguridad social. O sea, entonces yo creo que de pronto la idea y la pregunta viene en eso, o sea, ¿cómo combatir eso o de pronto cómo, eh, cómo le explico? O sea, ¿cómo garantizar al empleado esas garantías del empleador cuando en realidad, o sea, no lo van a hacer nunca? Ya. No, esa realidad se está viendo y no es de ahora. O sea, eso viene de tiempo atrás. La, la contratación por la deslaboralización de las relaciones de trabajo, más que todo. Entonces se contratan sobre todo a los jóvenes y pues no se les paga las obligaciones laborales, sino que a duras penas se les paga el ingreso que incluso a veces no tiene el nombre de salario, como cuando, por ejemplo, y eso es para eso es que se han prestado las cooperativas de trabajo asociado. Reclutan una cantidad de jóvenes y los agrupan en una cooperativa y los mandan a trabajar a una empresa. Entonces ya saben que ese joven no va a devengar un salario, sino un ingreso que no se llama salario y no tiene ningún tipo de prestaciones, excepto que esté afiliado a la seguridad social. Entonces, sobre la pregunta, ¿cómo evitar eso? Si hoy en día, con la legislación que hay, que teóricamente garantiza la formalización del contrato de trabajo a todos los trabajadores en Colombia, si hoy en día hay formas de evadir eso, como son las cooperativas de trabajo asociado, entonces imagínense ustedes cuando se apruebe ese proyecto de ley por hora o hora cero, eso va a ser un despelote, eso va a ser una masacre laboral que va a profundizar más las desigualdades en nuestro país. Porque con el cuento de que se va a crear más fuentes de trabajo, pues, y ese es otro dilema. Ese es otro dilema que enfrentamos en estos países en vía de desarrollo. O se crean más fuentes de trabajo que no es formal, o hay desempleo. Entonces, con ese criterio, por eso es que en estos países el empleo informal supera al formal. Hay muchas personas que están trabajando en las condiciones que el estudiante decía anteriormente, sobre todo los jóvenes, sin ninguna protección social ni prestaciones sociales, y que no hacen parte, no hacen parte del mercado de trabajo formal. Sin embargo, están produciendo. Y eso es lo que es lo que está imperando en estos países. Incluso yo haciendo un estudio sobre la aplicación del Tratado de Libre Comercio en México, el NAFTA, con Estados Unidos, las estadísticas siempre han mostrado que el trabajo informal en México supera al trabajo formal.
Y esas contrataciones así subrepticias es lo que impera en estos países. Y pues Colombia no es la excepción. Por eso nos enfrentamos a esa dura realidad. No obstante, para enfrentarnos a esa dura realidad, y sobre todo ustedes que van a ser profesionales del derecho, deben tener el concepto, que es el concepto claro de salario. De salario, para que vean cómo se maneja ese concepto de diferentes maneras en los diferentes escenarios donde ustedes vayan a elaborar. Por eso les dije que se leyeran los artículos 127 y 128. ¿Los leyeron? Sí, señor. ¿Qué nos puedes comentar de eso artículos? Profesor, yo estuve leyendo con respecto al artículo 128, que hace referencia a lo que no constituyen salarios, y pues esto trae unos efectos negativos para los trabajadores y positivos para las empresas. Estos pueden ser acordados entre el trabajador y el empleador. Entonces, la ley permite que el trabajador y la empresa pacten que determinados conceptos y valores no constituyan un salario. Bien, entonces, al considerar esto, pues estos que no son considerados salarios, pues no forman parte de la base para el cálculo de las prestaciones sociales, aportes para fiscales ni la seguridad social. Entonces, esto es beneficioso para las empresas porque reduce su carga prestacional, ya que esto está aproximadamente valorizado en un 45% del salario. Entonces, en cambio, el trabajador se le disminuyen los beneficios y tiene una base inferior y se menoscaba el salario. Entonces, hay una parte negativa, es que la ley no establece como tal, no precisa el monto máximo en el que se puede pactar lo constituido por el salario. Entonces, las empresas pueden abusar de esta prebenda legal e inclusive en sueldos de 4 salarios mínimos se han pactado que 3 no constituyen un salario. Entonces, claramente, esto es algo exagerado y algo en lo que las empresas están abusando. Entonces, las empresas aprovechan esto para disminuir su carga laboral y salir beneficiada, mientras que el trabajador pues se encuentra en un estado vulnerable. Ya, ok. Bueno, vean ustedes la descripción de lo que es salario según el artículo 127 modificado por la ley 50 del 90, su artículo 14. Dice, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Todos esos conceptos constituyen salario. Entonces, esa norma inicialmente nos está indicando qué constituye salario. La remuneración que recibe el trabajador sea en dinero o en especie. ¿Qué nos está indicando en primera instancia? Que no solamente el trabajador puede recibir su salario en dinero contante y sonante, sino que también puede ser en especie. ¿Cuáles son las especies que puede recibir el trabajador? Puede ser la manutención, la habitación, ¿sí? Esas son especies que pueden constituir salario. Al trabajador le dicen, bueno, sobre todo a ustedes que utilizan, donde tengan empleados de servicio doméstico. Dice, bueno, Francisquita, te vamos a contratar aquí en la casa, para que sea del servicio doméstico, te vamos a pagar, entre otras cosas, no se le puede pagar menos del mínimo. ¿Vieron? Entonces te vamos a pagar el mínimo, pero el 30% de ese mínimo va a corresponder a tu estadía aquí, porque tú vas a pernoctar y vas a comer aquí en la casa. De tal manera que no te vamos a pagar los 950,000 pesos, sino que te vamos a pagar
El 30% menos serían 600 pesos. Entonces, vean ustedes que ya hay parte del salario en especie y parte del salario en efectivo. Entonces, el salario ya también puede ser en especie. Es lo que nos indica la norma. Y otra característica de lo que es salario, y eso es lo que nos puede definir, nos puede identificar cuándo es salario, un ingreso que tenga el trabajador. Es salario siempre y cuando sea la contraprestación directa del servicio prestado. Sí. Si yo le digo a usted, le voy a pagar 1.000.000 de pesos para que me vaya, por el trabajo que me vas a hacer durante un mes, ese 1.000.000 de pesos es producto de la contraprestación de ese servicio que tú estás prestando. Eso es lo que dice la norma, que sea una contraprestación directa del servicio. Tiene que ser contraprestación directa del servicio. Esa frasecita, contraprestación directa del servicio, como la ven ustedes ahí en el artículo 127, es lo que ha generado un mundo, un océano de discusión jurídica aquí en Colombia sobre lo que es salario y lo que no es salario. Por ejemplo, si el trabajador lo contratan, le dicen, bueno, a usted le vamos a pagar 1.000.000 de pesos como salario básico, pero también le vamos a reconocer 300.000 pesos por la asistencia puntual que usted tenga durante el mes. Si usted falla 2 veces al mes, pierde esta prima de asistencia, como se denomina, como la vamos a denominar en el contrato de trabajo. Entonces se pacta entre empleador y trabajador, se ha pactado contrato de trabajo cuyo salario es el siguiente: 1.000.000 de pesos como salario básico, y tendrá el trabajador la suma de 200.000 pesos como prima de asistencia puntual, que consiste en que el trabajador recibirá 200.000 pesos siempre y cuando asista puntualmente a su trabajo durante el mes y no falte 2 veces al mes. Tendrá derecho a esa prima de asistencia. Y esta prima no constituye salario. Entonces vean lo que nos dice el artículo 127. Constituye salario toda la remuneración que recibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación directa del servicio. Ese ejemplo que les puse será contraprestación directa del servicio, esa prima de asistencia. ¿Entendieron el ejemplo? ¿Aló? ¿Están en línea? Sí, señor. Sí, señor. A ver, ¿me escucharon el ejemplo? Sí, usted, Sí, o sea, señor. lo que usted quiere que le respondan es si esa prima por la asistencia es contraprestación del servicio laboral. Si se puede contabilizar como salario o no salario, porque ya en el contrato de trabajo las partes dijeron, estos 200.000 pesos no serán factor salarial para liquidar prestaciones sociales, simplemente es una prima de asistencia. Entonces yo lo que digo es, ¿esa prima será contraprestación directa del servicio o no? Profe, yo creo que no. Dame las razones. Yo también pienso lo mismo, profesor. Profesor, porque no está dentro del salario en sí. O sea, usted dice que son 200.000 pesos aparte de su salario. Es lo que Sí, entiendo. eso es lo que pactan las partes.
entonces no sería como tal de su trabajo, sino como algo, sí, como algo extra además de su salario. Y yo pienso igual y pienso que tampoco se podría constituir porque no es un ingreso habitual o seguro. Exacto. Yo creo que sí constituye salario, profe, porque en un momento en que, digamos, puede haber un tipo de incumplimiento sobre esa prima, pero se dieron las condiciones por las cuales, digamos, el objetivo de la prima como tal, porque a las primas se les puede colocar un objetivo, mira, si de aquí a acá tú me produces tanto después de haber, digamos que estoy en una empresa manufacturera y mi No, es que el ejemplo es claro, la prima está por la asistencia todos los 30 días al mes. Claro, entonces sí Doctor, pero si es asistencia. Pero papi, espérate, tranquilo. Entonces, si es asistencia, profesor, yo pienso que sí constituye salario, puesto que al colocarle, digamos que asistencia perfecta, quiere decir que hay una leve tolerancia a que pueda que no asista algún día durante el mes. Entonces, el trabajador cumplió su objetivo, cumplió el objetivo de la cómo es que se da asistencia perfecta, y digamos que en caso de un pleito o algo, si el trabajador tiene la forma de decir que esta persona, si el trabajador tiene la forma de comprobar de que cumplió todo este tipo cumplió el objetivo de las 30 de las asistencias perfectas, pues se le debe reconocer de que tiene derecho a esa prima. Entonces esa prima sí hace parte del salario. Pero es que el hecho de que se le pague o no implica de que esté dentro del salario, porque igualmente esto queda constatado en el contrato laboral, pero que en realidad las primas que entregue el empleador de manera liberada, es decir, por su voluntad, no constituyen salario. Es que ya no se vuelven por su voluntad, porque al colocarle Es tú que un no, objetivo, es que una vez, al colocarle tú un objetivo como tal, al colocarle un objetivo como tal, ya no es por voluntad, ya estás obligado a reconocerlo, porque por expresa no, voluntad. es que todas las primas, una vez el empleador las reconoce dentro del contrato y se cumplen, él está obligado a darlas, todas las primas. Él está obligado a darlas, sea por su voluntad o no. Una vez él las reconoce a la hora del contrato, ya él está obligado a darlas. Él no puede salir después a decir que como no constituye el salario, no las va a dar. Bueno, para mí constituye el salario. ¿Cuál es lo que los quiero yo, en qué discusión los quiero meter yo? Primero, si esa prima de asistencia, vamos a colocar ese contrato perfecto donde ese trabajador labora todo el mes y le están pagando su prima y lleva un año laborando así, le están pagando su prima. Sí, es el concepto, la discusión que tenemos que adentrarnos es de interrogante. Si esa prima se paga, si esa prima es contraprestación directa del servicio o no, independientemente de lo que hayan dicho las partes, porque ese es el objetivo. Y ya las partes dijeron, el empleador le dijo, esta prima no constituye factor salarial, pero se le paga. No hay, en ese aspecto no hay discusión, ese trabajador está recibiendo su prima. Incluso falló un día, pero presentó una excusa médica, tienen que pagarle la prima, eso no hay discusión. Ahí el empleador está cumpliendo su obligación pactada, le está pagando sus 200,000 pesos y lleva así 6 meses. La discusión que está es que, bueno, se le va a pagar ahora la prima de servicio. La prima de servicio, ustedes saben que son 15 días en junio y 15 días en diciembre. Entonces, el empleador dice, bueno, su salario es de 1,000,000 de pesos, su prima de servicio es de 500,000 pesos. No, pero yo estoy devengando 200,000 pesos más por prima de asistencia. Ya le dice el empleador, ya pactamos eso, que eso no es salario, no es factor de salario porque no es resultado de la contraprestación directa del servicio, sino es una dádiva que el empleador le está dando. La pregunta es, ¿eso es correcto o no es correcto? Eso es. Sí, los ubico, están ubicados. Yo digo que sí es correcto, porque esto sería una bonificación que le da el empleador debido a su buen servicio.
Pero como dice usted, de una contraprestación a su labor, al objeto del trabajo como tal, yo creería que no. Porque puede que el trabajador igualmente cumpla plenamente con el objeto de su trabajo y igualmente no reciba la prima o una bonificación. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas. Buena, profe, yo digo que es correcto porque según lo que leí en el artículo 128, decía que eran las primas que, o sea, que no constituía salario las primas que pactara con el empleador, el trabajador. Por lo que usted está diciendo, pues sería así. ¿Quién más? Y vean que esa prima la están pagando habitualmente. Lleva 6 meses habituales pagándole al empleador. Profesor, pues siendo así, si es salario. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estuve leyendo y por el simple hecho de que, pues en la práctica esto sea habitual o frecuente, lo convierte en una cancelación periódica, lo cual hace que las bonificaciones o lo que usted está diciendo sean un salario. Al menos que las partes lo pacten y pues no sea obligatorio darlo ni tenga pues tener esta habitualidad como usted está diciendo. Ya les puse el ejemplo. Salario básico de 1 millón de pesos, una prima de puntualidad de 200.000 pesos que durante 6 meses el trabajador la devengó. La devengó, se la pagaron puntualita. Pero a los 6 meses, cuando le tienen que pagar la prima de servicio, que habla el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 15 días en junio y 15 días en diciembre, entonces el empleador le dice, bueno, yo te voy a liquidar esta prima de servicio sobre la base de tu salario básico, que es 1 millón de pesos. Y el trabajador le dice, doctor, pero si yo gano 1.200.000 porque tengo esa prima de puntualidad, que no, es que, dice el empleador, no es que en el contrato pactamos de que se te va a pagar esa prima de puntualidad, pero no constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales. La pregunta que hacemos es, si se venía pagando esa prima puntualmente, periódicamente, habitualmente, si es factor salarial o no, o si esa prima es contraprestación directa del servicio. Profesor, sí. ¿Por qué? Profesor, porque es un pago frecuente, un pago habitual y es considerado salario. Exacto. Ya. Dice que ya lleva 6 meses pagado de manera constante y se supone que es algo externo a salario, aquello que no es constante. Por lo menos ese es mi idea. Doctor, pero yo opino algo. El hecho de que sea constante, se lo han pagado 6 meses, quiere decir que durante los 6 meses ha asistido completamente a su labor y por eso se lo han pagado. Pero si en el 7º mes deja de asistir o en el 8º mes deja de asistir, ahí se interrumpiría inmediatamente. O sea, que yo creo que es constante, pero porque ha cumplido, pero no que sea constante en el sentido de que se lo tienen que dar siempre. Exacto, es por la función que está cumpliendo el trabajador. No se le está dando habitualmente como si fuera por el salario, sino que se le está dando por la función que está cumpliendo. Si está exactamente, cumpliendo, pues, ha cumplido los 30 días durante los 6 meses. Ustedes deben tener claro que si un trabajador, ustedes como trabajadores lo contratan y falta 1 o 2 días al trabajo, sin justa causa, se la descuentan. Del salario se lo descuentan. Profe, el salario le va a venir completo. Yo he estado buscando y en varias partes las veces que dicen no constituye la prima como salario, hacen énfasis en ocasionalidad. Dicen las primas que son pagadas ocasionalmente. Ya dándole el apelativo de habitual lo constituye salario. Porque, o sea, no se pueden desmejorar las condiciones del trabajador. Además, la asistencia no tiene que ver con la prestación directa del trabajo. Allá, Si no Depende de la actividad. Depende de la actividad porque la asistencia... Pero, exacto, si se supone que la asistencia, sin la asistencia el trabajador no puede cumplir con sus funciones, la misma asistencia es factor directo de la prestación del trabajo. Ese es un análisis importante. Claro, porque la asistencia depende.
Porque es que la obligación principal del trabajador es asistir a su trabajo. Sí, porque a través de la asistencia se puede confirmar uno de los elementos del contrato de trabajo que vendría siendo la subordinación. Bueno, para mañana, para el viernes, ¿cierto? Para el viernes vamos a leer detenidamente esos dos artículos, 127 y 128, y el convenio 95 de la OIT. Ojo, convenio 95 de la OIT. Artículo 127 y 128, convenio 95 de la OIT, y la sentencia, anoten, la sentencia SL 5159 del 2018, Sala Laboral de la Corte. ¿Sí? Listo, profe. Sentencia SL 5159 del 2018. Profe, el convenio, porfa, gracias. 95 de la OIT. Y los dos artículos, ¿ok? Ok, profesor. Bueno, buen día para todos. Igual. Que esté bien. Igualmente, descanse. Gracias. Chao, profe. Chao.